Silvia Iparraguirre, escritora. Estoy en el ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Hola Silvia, un placer enorme para hablar sobre tu obra. ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría comenzar con La vida invisible. Es un libro que de alguna forma va mostrando capas que van revelando tu vida como lectora y capas que fueron formando también a la escritora. Yo quiero citar una frase que vos escribiste y decís: uno se reconstruye hacia atrás, selecciona, recorta y de algún modo se reinventa. Y yo creo que de algún modo en el libro reinventás tu vida de lectora. Esta vida invisible, que por un lado es una biografía tuya como lectora, contás que muy pronto en tu vida supiste que vivías dos vidas, una que era la visible, la que estaba con tu familia, y la otra invisible, que pasó a ser una experiencia vital, y hablás puntualmente de la lectura. En la vida visible de la infancia vivías, me lo pregunto como una curiosidad, ¿no? Porque vivías esa fantasía contada por los personajes de esos libros. Bueno, yendo al principio de lo que decías, uno se reinventa hacia atrás, porque este libro tiene un corte autobiográfico, es decir, fue una decisión contar. Se podría haber contado de muchas maneras la relación con la lectura, pero yo opté por la autobiografía, que fue la parte más difícil, porque no me es fácil hablar de mí misma ni escribir sobre mí misma, ¿no? Estoy más cómoda con la ficción. Pero bueno, sí, cuando uno recuerda, creo que es un hecho común que nos pasa a todos, cuando uno recuerda hacia atrás tu infancia, vas seleccionando, de algún modo te reinventás desde el presente, desde el adulto que sos. No obstante, también digo que las huellas que deja un libro no se pueden reinventar ni reacomodar, eso quedó en la memoria y es a partir de ahí que yo elaboro esa primera parte, que es esa reconstrucción de la infancia y la adolescencia hasta la llegada a Buenos Aires a estudiar, ¿no? Esa fue la primera parte. La segunda, ahora si me la decís de nuevo, te la digo. Sí, esa vida visible, por un lado, que me interesa mucho, porque es esa vida con la familia, esa vida con tu hermana, y por otro lado, esa vida invisible, que es tu mundo, esto que te decían a vos en tu casa: estás en Bavia, parece que estás en Bavia porque estabas leyendo, en ese otro mundo que se va recreando, y a la vez estos personajes que de alguna manera es como que se cuelan por la vida real. Totalmente así. Creo que no es patrimonio mío la vida invisible. Creo que cualquier lector experimenta esto, ¿no? Yo era muy lectora, espontáneamente lectora. Tuve la suerte de que en mi casa había muchos libros. Mi padre era lector, mi madre también. Tuve la suerte de la biblioteca de la casa de mis abuelos, una gran biblioteca. Entonces sí, me di cuenta que pasaba eso retrospectivamente. Es decir, yo tenía esa vida de que mi mamá me decía: te estamos hablando, estás en Bavia. Parece que yo cuando leía me abstraía por completo. Eso era, se decía en mi casa, me cargaban con eso. Y por otro lado estaba la vida de todos los días, que yo la hacía con toda la naturalidad posible. O sea, hacía todo lo que hacía todo el mundo. Cuando tenés 12, 13, 14, 15 años, te pones de novia, vas a fiestas, haces las rifas del colegio secundario para irte de viaje, el viaje de egresado. Es decir, todo eso seguía su curso de manera natural, pero evidentemente había una parte que fue cobrando cada vez más fuerza, que era esto que yo no comunicaba hacia afuera, que era la vida invisible, mi vida invisible. No tal vez tanto para mis padres, que se daban cuenta la atracción que ejercía sobre mí la lectura, sino para mí y mi relación con amigos y compañeros y demás, donde yo un poco empecé como a ocultar que leía. Eso en la preadolescencia. En la preadolescencia, claro. Porque no podés ser la sabionda, viste, cuatro ojos, las cosas que se dicen en los colegios. Entonces me importaba mucho pertenecer al grupo. De hecho lo hice, no hubo ningún trauma, ninguna cosa rara, estaba feliz, pero por subterráneamente corría la literatura y eso me fue importando cada vez más. Ya vamos a hablar de la lectura en sí mismo, porque quiero ahondar en en ciertas reflexiones que vos has hecho. Okay. Pero me gustaría también, ya que estábamos hablando con Ana, esta cuestión de esa lectura, esa vida invisible, vos también señalaste en algunas entrevistas que los relatos orales formaban parte constitutiva de
tu familia, ahí en los toldos, esa sala que es la biblioteca, como le decían tus tías. Exacto. Pero también el relato que forma parte y que vos hablabas de una especie de civilización y barbarie familiar, también te ayudó a darte cuenta del fenómeno del lenguaje. Me gustaría que nos cuentes esa experiencia también. Bueno, en mi vida personal, de mi hermana, mía, de mis primos, tiene mucho peso la casa de mis abuelos, tanto del lado maternos como paternos. Porque nosotros vivíamos con mis padres en otro lugar y los veranos eran esas casas, ¿no? Así que no era solo la casa de mis abuelos, sino la reunión con los primos, con tus tíos, hacer programas como ir a cruzar la vía, para el otro hablo de mucho tiempo atrás, de pueblos chicos, de locos de pueblos, de personajes, que nosotros le teníamos miedo, que salíamos a la noche, salía la viuda negra. Los relatos también de terror, vos claro, los señalás, sí, tal cual. Y eso formaba parte de la vida familiar. Me acuerdo muy particularmente de la casa de mis abuelos, yo voy a decir españoles e italianos, porque es una especie de cruza muy argentina, tipo el dulce de leche, no es una cosa típicamente argentina. Sí. Mis abuelos paternos son españoles y vascos, mis abuelos maternos son italianos por las dos líneas. Así que tenía como dos universos que yo ahora los veo con mucha claridad, que los recibí con mucho afecto. Había mucho cariño en las dos familias extensas, no solamente en la nuclear. En eso con mi hermana siempre pensamos, y mis primos y primas, que fuimos muy afortunados, porque en los dos lugares tuvimos tíos que tenían tanto afecto como nuestros padres. Es decir, había unos climas en los dos lugares, climas de muchísimo cariño y preocupación por los chicos, ¿no? O sea que eso fue fantástico. En la casa de mis abuelos españoles estaba mi abuela, figura central de mi infancia y de mi adolescencia. Murió cuando yo tenía 25 años, fue la primera muerte que me golpeó. Una mujer extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Había venido a los 7 años de León, España, con su mamá y sus dos hermanos. Su papá había venido antes, o sea, una clásica historia de inmigrantes, ¿no? Pero lo que me fascinaba de ella es que vino analfabeta, porque al tener 7 años no pudo hacer el colegio en España, y cuando llegó acá, hasta que se acomodaron y demás, ella aprendió a leer de sus hermanos. No obstante eso, me llegó a recomendar Los Miserables, por ejemplo. O sea que era una mujer que además tenía una característica que a mí particularmente me señaló, que era la alegría, ¿no? Tenía una alegría natural para todo. Cantaba y cosía y barría y cosía y cantaba. Era maravillosa. Y entre las cosas que ella tenía como un acervo de su familia, era una cuestión de relatos y poemas orales. La cultura oral. Una cultura oral que no era patrimonio de ella, sino de los inmigrantes. Es decir, traían un acervo de historias y de poemas y de cuestiones con la naturaleza, con el campo, con las ovejas. Ellos eran pastores en España. Y todo el tiempo, para cada ocasión, tenía algo, ¿no? Una copla o una cosa. En la casa de ella fue la historia que contás de este misionero que viene un poco Sí, exacto. Cuando ella se casaron, fueron al campo con mi abuelo, que era lindero con los indios de Coliqueo, y ahí venía un misionero todos los años. Eran muy católicos. De hecho, en la casa cuando mi padre era chico, se rezaba el rosario todas las tardecitas, y tenían que estar todos los hijos, cosa que mi papá trataba de escabullirse y no podía. Lo traían de una oreja y tenían que estar ahí atrás en el frente, los ponían delante para ver que respondían, trataban de escaparse. Sí, es esa abuela, mi abuela Vicenta. Y bueno, un día, era hábito eso. Yo primero pensaba, qué memoria fabulosa. Y no era memoria, era el modo de recoger toda la historia de sus abuelos, de sus padres. Le venía desde antes, desde muchísimo antes. Yo años después, fui al pueblito de ella en España, ¿no? A recoger esta raíz increíble. Pero tenía... Perdón, ¿y pudiste ubicarlo por el relato? Por el relato de ella. Sí, no figuraba. Yo llegué a la editorial Alfaguara porque iba a presentar La Tierra del Fuego a España. Y dije, quiero ir, cuando me queda libre, porque tenía compromisos, me quiero ir a Puebla de Lillo,
que era el pueblo de mi abuela. Y te empezaron a buscar en el mapa, porque es un pueblito de 72 kilómetros en los picos de Europa, al norte de León. No había colectivo para llegar, tuve que tomar un auto, había uno por semana. Y bueno, Puebla del Illo estaba con 300 habitantes, igual que cuando ella había venido. Pero de hecho tenía muchas coplas, pero había una a Mitre, me acuerdo que era larguísima y kilométrica, porque para su vida Mitre fue un personaje, o sea que alcanzó a saber de él, no solo a saber, sino era contemporáneo, digamos, fines del siglo XIX. Y tenía un poema que se llamaba Romanticismo y Realismo, ¿no? Que eran dos personajes, uno era tipo como ella decía, una chica finolis de ciudad, y el otro era un campesino tipo Sancho Panza, y ella empezaba un largo recitado, que la mirábamos todos, todo el mundo se mataba de risa porque era muy histriónica, y hacía las dos voces, la de la chica finolis que decía cómo hay que comer, cómo hay que sentarse, y el otro personaje tipo Sancho Panza que la bajaba a tierra así, y ella hacía las dos voces, y yo tengo una conciencia, ¿cómo te diré? Una preconciencia, porque no era racional, de que la miro con la boca abierta, debo tener 5 años, es uno de esos recuerdos que te quedan, y que fue como la primera vez que yo sentí que aparecía el lenguaje que salía fuera de los circuitos de mi mamá y mi papá y lo doméstico, porque todavía no había empezado el colegio, la escuela. En su autonomía. En su autonomía, o sea, el lenguaje hacía otra cosa, además de decirle a mi mamá, voy a tomar la leche, hacerlo, lavate los dientes, de la cotidianidad, que era el lenguaje en el que viven los chicos, antes de ir a la escuela, y era fascinante, porque la verdad que descubrí digamos, el valor poético del lenguaje, que el lenguaje hacía otra cosa, además de comunicarte, ¿no? Así que eso quedó como parte de las historias que se contaban en la casa de mi abuela, pero había cantidad de historias más, por ejemplo, con respecto a los indios, con respecto a Coliqueo, que iban al colegio con mis tías, y mi papá que los imitaba muy bien, porque claro, eran hablantes mapuches que hablaban el español de una manera particular. ¿En esa época tu papá les leía a tu hermana y a vos en Martín Fierro? No, todavía no. Mi papá era chico, después. Era cuando vivían en el campo, mi papá tendría 10 años. Acá hay, del día y de la noche, hay una historia que se llama Escena Heredada, que es cuando mi papá con un hermano se escapan a caballo y en un boliche, en una especie de pulpería, ven matar a un hombre. Se escaparon ellos, no los dejaban, pero bueno, estaba lleno de relatos. Un relato de 1900 y pico. Y mi papá es del 12, 1912, o sea, sería supuestamente del 24. No, más chico, mi papá tendría 7, 8 años. Así que se mezclaban un poco las tradiciones europeas de la nieve, del pueblo europeo, de las castañas asadas, de los inviernos con el río helado y la pampa. ¿Entendés? Los indios, los mapuches, mi papá que hablaba mapuche, porque eran sus vecinos y en extraordinaria buena vecindad, no había ningún conflicto. Eso fue fantástico. Yo creo que ahí apareció una idea, un núcleo, una cosa que después iba a aparecer en la Tierra del Fuego. Porque para mí la cuestión indígena o los indígenas o los pueblos originarios no es una cosa exótica o que tengo que aprender, estaba en el ADN de mi familia. Y en el País del Viento también hay un encuentro con el otro, que ya lo vamos a tematizar. En la Tierra del Fuego pensábamos si, saliendo un poco tal vez del eje que teníamos pensado en la entrevista, ¿no? Pero justamente creo que nos lleva al tema del lenguaje y la tierra. Pensábamos si vos te habías encontrado ¿no? con esta aridez, con este paisaje, si habías conocido la Patagonia antes de escribir sobre la Patagonia. No, yo fui por primera vez al sur, no fui a la Patagonia, fui a la Tierra del Fuego directamente cuando ya tenía un borrador bastante avanzado de la novela. Es decir, llegó un punto que dije, quiero ver el lugar donde sucedieron los hechos. Entonces, no los hechos del narrador, porque el narrador ocurre en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, sino de dónde era Jemmy Button, la historia real que engarza la ficción de la Tierra del Fuego. Así que fui, pero siempre estuve, bueno, sigo con el tema del paisaje, fue francamente un antes y un después para mí.
A mí me gusta mucho la naturaleza, tengo una conexión muy grande, la tuve desde toda la vida, igual que con los animales, una cosa muy natural. Nadie me la enseñó, viene conmigo, con mis genes, y encontrarme con un paisaje de la envergadura, que es el paisaje del sur-sur, ¿no? Que es la Tierra del Fuego, donde tenés las 4 estaciones en un día, porque llueve, hace frío, sale el sol, pero además los glaciares, la tristeza que tiene el paisaje, el viento que es la nostalgia y la fortaleza a la vez, porque todo eso le da fortaleza. No, es de un salvajismo que a mí me gusta. O sea, es de una soledad y siempre digo esto, ¿no? Pero si vos te pones en Tierra del Fuego, en el Canal Beagle, por ejemplo, o en una de las islas, y no hay nada, entre comillas, civilizado que vos puedas mirar, llámese auto, casa, te traga, te lleva otra vez a una insignificancia que a mí particularmente me gusta, es decir, manda el paisaje, manda la naturaleza. Vos estás ahí y flota un témpano chiquito, viste, color turquesa, con una forma que parece de Henry Moore, la forma, ¿no?, del escultor inglés. Bueno, me fascinó muchísimo, y cuando volví al borrador estuve un poco parada porque dije, ¿cómo le hago justicia a este paisaje, ¿no?, a través de la palabra? Era bastante difícil, pero no fue difícil en realidad, porque algo hay en mí que me inclina hacia la naturaleza, así que lo pude escribir, creo, sí. Y quedó muy diferente, digo, la reescritura de la novela, ¿no? Porque La Tierra del Fuego es una novela tuya que creo que es como una especie de bisagra en tu obra. Es una obra profunda, es una novela histórica que cuenta el viaje del capitán Fitzroy a Tierra del Fuego, justamente. Y esto no está destinado a reconocer y relevar las costas de la Patagonia en el año 1829. Su encuentro con Jimmy Button, que es un nativo yamana que se vuelve famoso en Londres. Bueno, él lo toma por rehén, el capitán, a cambio de unos botones de nácar, y le quiere inculcar estos valores, educar, evangelizar. Y ahí aparece Jack Guevara, ¿no?, que recibe esta carta de la Armada Real, que inclusive se pregunta cómo es que le llega esta carta, ¿no?, que viaja por muchos países y demás, y desde allí este viaje al pasado, ¿no?, y a narrar a partir de esta conexión. Digo, es una novela bisagra en tu obra. Sí, es una novela bisagra, fue una gran apuesta, fueron 4 años de trabajo. En realidad, cuando la escribía, por un momento tuve dudas, realmente me preguntaba, ¿le interesará a alguien la historia de Jimmy Button, un indígena del siglo XIX llevado a Londres? Tuve mis dudas, pero hay un punto cuando vos escribís que si te importa la historia, si te importa por motivos profundos, no importa. Es decir, lo demás no tiene la menor importancia. Si se va a publicar, si no se va a publicar, si va a tener lectores, si no. Así que la seguí y la corregí muchísimo. Tuve que hacer un trabajo formal muy fuerte porque incorporar los documentos que yo conseguí en Londres y hacerlos ficción sin cambiar una palabra, porque toda la parte del juicio es literalmente lo que dijeron los actores, digamos, los de la misión patagónica, los de la propia declaración de Jimmy Button en el juicio es textual, que la conseguí en la biblioteca de la misión patagónica anglicana en Londres. Y además con un gran reconocimiento la novela. Bueno, sí, después empezó su viaje que no dejó de asombrarme, por lo menos el primer año, porque ganó el premio de la crítica acá en la Feria del Libro como el mejor libro de todos los géneros, viste que sale el libro del año, sí. Ganó el Club de los 13, ganó el Sor Juana, me llevó a todas partes, desde La Paz a Chicago, de México a Frankfurt, de España a Londres, Francia, te digo, salió y a los 2 meses estaba publicada en Alemania. O sea, con respecto a esto, en el País del Viento hay como una vuelta de tuerca y que tiene que ver con el misionero. Sí. ¿Que hay un punto de conexión ahí? Con Alan Gardiner. Sí. Sí. Sí, bueno, no, lo que pasa es que era todo parte de un material inmenso que yo tenía. Porque no solo tuve ocasión de consultar acá, en esta gran biblioteca, porque ahí descubrí la biblioteca, lo que es la Mariano Moreno, a pesar de tenerla toda mi vida, porque he hecho la facultad y la he consultado.
Pero te aseguro que cuando yo empecé a reunir material para esta novela, para La Tierra del Fuego, tuve que venir a consultar a ver si había libros, qué había, y descubrí cosas impensadas, increíbles, como por ejemplo el libro de Lavater, del cual es fanático Fitzroy, que era un tipo que le gustaba la fisionomía, o sea, de Lavater, que pasaba por científico, un tipo que hacía rasgos, un escritor supuestamente científico, que te decía, bueno, esta nariz da persona perezosa, este mentón es delincuente, una especie de prelombroso. Sí, claro, claro. ¿No? Y bueno, me encontré con ese libro acá, y no solo el libro, sino con una edición de 1811, que yo digo, en esa época no se hacían tantas reediciones. Es posible que el libro del cual era fanático en inglés, Fitzroy fuera esa edición, que estoy leyendo la misma edición que leía Fitzroy en el barco. Y eso me maravilló, me maravilló. Pero no solo, después fui 16 veces al sur, no solo a Tierra del Fuego, que la conozco palmo a palmo, por tierra, por costa, por mar, sino a la Patagonia en general. Pero yo recogí tal cantidad de material, tal cantidad de historias, porque allá la historia está en la superficie. Hablas con una persona y me dice, uy, mi abuelo fue el que pasó por primera vez en trineo una carta de Ushuaia a Río Grande. Como dice uno de los personajes, esta tierra donde todo se inventa por primera vez. Por primera vez. Sí. La primera vez que bajó un avión, y no es, viste, 2 siglos atrás, es en el 29. Claro. Entonces la historia está ahí, aflora, todo el mundo tiene cosas, los pioneros, hay una calle que se llama Los Pioneros, en Ushuaia, que es la gente que fue por primera vez, y eso fue a instalarse. Y eso fue como lo de mis abuelos acá, fue a fines del siglo XIX, en el XX. Los lavaderos de oro, lavaderos de oro También está, sí. ¿Cómo es? De Popper. El acorralamiento y extinción de los Selknam, los Onas, lo que pasó con las 4 etnias indígenas, cómo fueron diezmadas. La instalación de todas las misiones, cosa que a los indios no le quedaba más remedio. Los corrían los terratenientes y ponían alambrado y traían ovejas, los guanacos huían porque los cazaban, los indios se alimentaban de guanacos, tenían que comer ovejas, por eso eran perseguidos por los terratenientes, aquella cosa siniestra de pagar 2 libras el par de orejas, o sea, vos tenías que demostrar que habías matado a un niño porque le cortaban las orejas y llevársela había uno que se llamaba el Chancho Colorado, un escocés muy cruel, es decir, es una historia donde está la crueldad, era como el Far West, acá era el Far South, ¿no? El lejano sur, sin ley, no había ley, era un territorio que los argentinos todavía no nos habíamos fijado en él. De hecho, a partir de Roca empiezan a dar tierras, Juárez Selman, a dar tierras, inmensas cantidades de tierras para que se establecieran estancias. Esa es la José Menéndez, por ejemplo, no sé los millones de hectáreas que hay. Bueno, es ese lugar que para mí es impresionante, increíble, está lleno de historias y muchas me fueron contadas oralmente, muchas las conseguí, y uno es Allen Gardiner, que iba a formar parte de la Tierra del Fuego. Iba a formar parte, no, claro. Y además está el tema del lenguaje también en la Tierra del Fuego, porque dice, ¿cuál es la lengua en que estas palabras deberían ser escritas? Dice, y se pregunta a Jack Guevara, su madre criolla, su padre inglés, las de aquí, y puedo decir la mía, o la de la carta, es decir, la de ustedes. La lengua determina cómo y de qué modo quiere contar esta historia, ¿no? Y también se plantea esto, ¿no? Como este dilema del lenguaje. Sí. Se sabe que a los marinos les gusta contar historias y que toda historia debe ser escrita, debe ser contada, dice Jack Guevara, que recibe esta carta de la Armada Real, como contábamos, y a partir de ahí se va desatando toda la novela para saber sobre los misioneros ingleses masacrados por los Yamanes, como contaba Silvia, y el acusado es Jamie Button. Este dilema del lenguaje también aparece acá, ¿no? Aparece en muchos sentidos, porque la novela también pretendo que sea, y ya tengo suficientes lectores como para saber que cumple ese destino, es también una reflexión sobre la escritura. El que empieza a escribir, que Jack Guevara no es un escritor, es un hombre letrado porque su padre le ha hecho leer libros ingleses, en inglés, es un bilingüe, por padre inglés llegado cuando las invasiones inglesas y madre criolla, ¿no? Entonces maneja las 2 lenguas.
Y se resiste además en escribirlo en inglés, ¿no? Se resiste. Claro, porque él dice, él ha tomado una decisión, tiene 53 años, ya ha navegado por el mundo entero, es un marino como su padre, pero cuando decidió establecerse, buscó el lugar de su madre, ¿no? Buscó la pampa, la llanura. Él es un gaucho rubio, ¿no? Es un tipo que se crió en la pampa, andando a caballo, viendo a los indios y todo, pero rubio por su padre, inglés. Entonces él toma una decisión previa a esto, que es venir a vivir a Lobos, donde había quedado esa casa del padre, que el padre inglés la hizo con ladrillos, cosa que era rarísima en la época, porque era todo adobe. Y él se estableció, o sea, es una primera elección de él encontrar este lugar que era su patria, digamos, de la cual él se va a los 17 años. Vuelve y se instala. Ahí le llega la carta y a él empieza la duda. ¿Le va a contestar al almirantazgo británico o no? ¿En qué lengua lo tiene que hacer? Y es toda una decisión ideológica, te diría, del personaje. No, lo voy a hacer en la lengua materna, yo estoy instalado acá, y ya no quiero contestarle al almirantazgo británico, quiero contar mi historia, mi propia historia. Y ahí es como que empieza... No podemos dejar de señalar, porque Silvia ha sido una gran seguidora de Mikhail Bakhtin o de Voloshin, que todo signo... En el signo se juega la ideología. Por supuesto. Entonces me parece que claramente es una decisión ideológica la lengua. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje es ideológico. No en el sentido limitado que nosotros usamos la palabra ideología para ideología política, sino en el sentido más estricto de la palabra. Es ideología porque implica valores, o sea, un conjunto de valores que vos los expresás, tu lengua expresa un sistema de valores, en el que te criaste, en el que te educaron, donde entra todo, la política, lo que vos crees del mundo, todo eso es la ideología, en un sentido extenso lo usa Bakhtin, no sí, claro. Yo creo en tal ideología. El signo es la arena política, ¿no? El signo es la arena política, donde luchan los signos, sí, es la arena ideológica del lenguaje. Así que las palabras... Me parece bárbaro porque se cruza un poco la teoría con la ficción, pero en un sentido, yo te diría, benévolo. Total. No es que yo tomo una Bakhtin y digo, me propongo, sino que ya me constituye, entonces lo uso. Resuena. Son ecos. Totalmente. Son ecos. Entonces, al mismo tiempo que dice, toma la decisión de escribir, del lenguaje escrito, también yo creo que esto quise... Y creo que se nota que opere en él como una especie de humanización. Yo acá le doy un valor a la escritura, ¿no? Como autora. Sí. Entonces él al principio tiene esa chinita que es graciana, analfabeta, que está para todo servicio, que se acuesta con él, que le lleva el mate, que le trae la comida, pero es casi invisible para él. En la medida que él empieza a escribir y que ella lo mira atónita porque no sabe qué está haciendo, le resulta de lo más... intrigante que hace este hombre todas las noches que se ha puesto a escribir, él se va humanizando, va comprendiendo no solo la historia de Jamie Button, sino su propia historia. Va entendiendo quién fue, que creo que eso es lo que ocurre con toda escritura, ¿no? Y con toda historia por contar. Vos vas descubriendo qué querés contar a medida que vas avanzando en la escritura de un texto. Y esto le pasa a Guevara. Por eso al final de la novela, él dice, tengo que crear un lector para estos papeles sin destino, y hace el mismo gesto que hizo el padre, saca todo de la mesa, pone el candil y se le va a enseñar a leer a Graciana y ella va a ser la destinataria, ¿no? Le crea un lector a la propia novela, o sea, al texto que he escrito durante 5 meses. Y hablando del lector, ¿de qué manera en algún momento de tu vida fue como irrumpir en ese mundo privado y tal vez que haya caído ese velo de la lectura? Vamos al momento en que conociste a Abelardo Castillo y a los 21 años un amigo tuyo te lleva al Escarabajo de Oro donde estaba Abelardo, ahí lo conociste, lo viste por primera vez, pero en realidad a los 22 años, en el 69 lo conociste, te casaste con él en el 76. Sí. Y con él contás en La vida invisible que empieza tu educación literaria. ¿Él fue el que le quita ese velo y fue una especie de lector y también de maestro en tu vida? Completamente, completamente. No solo mi maestro, fue maestro de mucha gente que pasó por mi casa, ¿no? A lo largo de 40 años.
Pero sí, imagínate que yo yo no sabía que era el Escarabajo de Oro. Estaba en la facultad y un amigo me dijo, ¿vos conocés esta revista? Le dije, no, nunca la vi. Hacía una vida un poco acotada, estaba en un pensionado de monjas, era gracioso, eso le causaba gracia a la gente que yo conocía en filosofía y letras, imagínate, en esa época hiperpolitizada. Pozonganía, sí. Entonces me dijo, ¿querés conocer autores autores argentinos? Me pareció genial porque veíamos nada más que autores venerablemente muertos, ¿viste? Siglo de Oro español, Lope de Vega, yo un autor vivo. Le dije que sí, volando. Así que fuimos al Tortoni, ahí lo vi por primera vez a Abelardo, estaba leyendo un cuento que era Noche para el Negro Griffith, me acuerdo. Y después fuimos a cenar, yo siempre de lateral, porque nadie me daba bolilla, por supuesto, yo también estaba un poco aterrorizada de que alguien me hiciera alguna pregunta, ¿viste? ¿Qué le pareció esto? ¿Qué te pareció? Y no saber contestar, estaba un poco en situación de examen. Y después Abelardo fue a la facultad a dar una clase porque estaba en su cuento Los ritos. Y bueno, fue genial, sí, él decía que hizo un grupo para conseguir mi teléfono, porque yo me fui antes de la clase. Yo decía, ¿le digo que lo conozco o no digo? ¿Viste? Porque fue a la clase, dio la clase de literatura argentina, era una cosa completa. Era típico que sucediera eso, que Abelardo fue invitado para dar esa clase, ¿no? No era típico para nada. Estábamos en gobiernos militares, Abelardo era un tipo de izquierda. Es decir, era casi increíble que pudiera estar en una clase, ¿no? Claro. Era una época que vos tenías que dar la libreta universitaria a la policía para entrar en la facultad. Por eso digo, era típico, no era normal que sucediera eso, que él fuera a dar... Que fuera a la facultad, sí. No era típico. Ah, te entendí, era atípico. Era atípico. Era típico, por eso. Completamente, era típico, sí, no, desde ya era un caso raro. Sí. Bueno, como yo lo conocía del año pasado... Decía, me acerco, le digo que lo conozco, le digo de vos, le digo de usted. No, me fui antes que terminara la clase. Y él vio que yo me iba, entonces después me llama una compañera y me dice, che, ¿sabés qué bárbaro que Castillo accedió a darnos un curso paralelo? Porque se veía muy mal literatura argentina. ¿Te querés anotar? Sí, le digo, pero sí, bárbaro. Y bueno, y Abelardo dice que después disolvió el grupo porque ya no había conseguido mi teléfono. La alumna que quería. Silvia, vos recién, Ana, te preguntaba sobre Abelardo Castillo, alguien que ha sido muy importante en tu formación, como decías vos, no solo la formación literaria, sino también que era un interlocutor para esa vida invisible. Y acá quiero vincular distintas cosas de tu obra y que tiene que ver con la vida invisible y también con otra parte tuya que tiene que ver con tu formación académica, el Instituto de Lingüística y el CONICET, que ha formado parte de tu vida. Sí. Vos señalas en un trabajo tuyo el lector como cómplice. Sí. Y yo quiero vincular esto, porque en ese seminario taller sobre lectura señalas algo que también está presente y muy presente en la vida invisible, que la lectura nace asociada a una fuente principal de placer, que es la libertad. Primer punto. Segundo, esa lectura creativa, o sea, hablas de dos lecturas, si se puede decir. Una lectura, un primer acercamiento espontáneo, hedónico, placer, sí. Y que hay tantas lecturas como lectores, por un lado, pero también hay una práctica social que es la lectura, y vos ahí vas a utilizar un método que es la lectura intervenida, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, me gustaría, porque me parece que recorre y que se complementa tanto Abelardo, tanto lo que señalás en La vida invisible, como lo que vos tematizaste en que es ayudar a formar redes conceptuales, esa práctica social, que es una práctica que es individual, pero que es dentro de un contexto de producción. Sí, exactamente. Bueno, ahí se reúnen varias cosas, es decir, en principio Abelardo como modelo de lector. Lo conocí muy joven, yo había leído pero infinitamente menos, me llevaba 13 años, entre 22 y 35, 36 se nota, después ya no, pero al principio sí, y sobre todo las lecturas. Abelardo a los 35 años ya había leído, lo dijo él millones de veces, ya había leído todo lo que leyó, ¿no?
Así que el primer aprendizaje con él, que fue fabuloso, es que uno puede poner en cuestión lo que lee, que puede haber contradicciones entre autores y libros, entre autores entre sí. La idea esa que vos decís de salir de la mirada superyoica de la crítica literaria. Exacto, exacto. Digamos, la facultad que yo hice, que fue endeble, dadas las circunstancias en la Argentina, pero en realidad después lo he hablado con alumnos míos y de hecho la facultad te forma con mucho acento en la crítica y en la teoría. Tal es así que en el seminario de posgrado que yo doy en la UBA, que se llama en la carrera de especialización de procesos de lectura y escritura, yo les digo que dejen la teoría de lado, porque la gente de letras viene, se pone en el carril de la teoría y no habla por sí misma, que es lo que yo quiero encontrar, un lector natural, no un lector trabajado por la crítica. Les cuesta mucho y todos coinciden, a pesar de la época diferente de la mía, de que te formatea un poco la facultad, ¿no? Te formatea con lecturas, te formatea con una visión crítica, porque evidentemente cada profesor da un tipo de programa que a él le interesa y le gusta. El coto cerrado que señalás vos. El coto cerrado, o sea, hay una cosa sesgada. De hecho, por ejemplo, en el último seminario de cuentos de Nabokov, nadie había visto a Nabokov en la facultad de letras. O sea, habían visto otras cosas, ojo, yo quiero a mi facultad, la quiero, he vivido toda mi vida, seguí 30 años en el CONICET más, trabajé en la investigación, sigo dando clase y la quiero. Empecé en Independencia, pero hay que ver también, hay que ser crítico constructiva de la facultad. Así que ese tema de la crítica acerca de lo que lees, tu crítica personal, tu autoridad natural para decir un libro me gusta o no, hasta que tenés elementos conceptuales para defender eso y argumentar, ¿no? Ese es el crecimiento de un lector. Yo lo aceleré por Abelardo, porque él me ponía en cuestión una cantidad de cosas para hacerme pensar, y además porque era un tirabomba natural. Esa contradicción, ¿no? Esta contradicción y este juego entre los autores. Claro, o decirte, no, mira, no es así, porque fulano dice tal cosa, y le falta, a esta teoría le falta esto, o a lo que me daban en la facultad, le falta esta otra parte, y no está, ¿entendés? Y este concepto se choca con otro. Entonces, empiezo a dejar una lectura muy guiada de la facultad, una lectura ingenua, la empiezo a dejar y empiezo a darme cuenta de la complejidad de la cosa, es decir, que ser lector implica operaciones complejas y de otra índole, que no se limita a saber qué anécdota te cuenta un libro, ¿no? Sino que el escritor está situado, claro, y aparece la situación del autor, de saber quién fue, en qué circunstancias de producción produjo ese libro, cómo lo escribió, etcétera. Que era algo que yo en realidad traía intuitivamente, porque vos no aceptás nada de manera tan fuerte si no lo traías antes de una manera, digamos, intuitiva o natural. Yo hice una facultad extremadamente afrancesada con el tema del estructuralismo francés, claro. Genet, así a rajatabla, cosa que sacaba el sujeto y sacaba la historia. ¿no? O sea, había una despersonalización. Por esas cosas paradójicas de la vida argentina, los militares estaban en contra del estructuralismo, cuando en realidad el estructuralismo saca al sujeto y saca la historia. O sea, vos podés estar en contra de Bakhtin, que pone el sujeto, pone la historia, pone el sujeto en la vida cotidiana, en la vida social. No, pero era al revés. Entonces, lo que Abelardo me enseñó, esta cuestión dialógica, no dialéctica, porque la dialéctica es mecánica, ¿no? Sino dialógica del diálogo perpetuo que vos estableces con otro lector, en principio, como era él, ¿no? Porque yo era bastante díscola, en el sentido que no quería que me avasallara, entonces estaba siempre el pero, sí, pero, y discutíamos muchísimo, y esa discusión fue genial, porque siempre digo que yo aprendí más en los 2 primeros años, 3 que estuvimos juntos, que en toda la facultad que hice, lejos, y teniendo la biblioteca a mano de él. Entonces ahí se junta esto es previo a mi encuentro con la teoría bakhtiniana, claro, ¿no? Pero está este diálogo con el libro que vos hacés cuando rompés una lectura ingenua,
que es la que tenés que hacer cuando tenés 12, 13, 14, que tenés que creerte lo que te dice el libro, te tiene que gustar la historia, pero después, si te vas a dedicar a algo o te gusta la literatura, tenés que sortear eso e ir a otra dimensión de la lectura. Por eso muchas veces señalo en la gente que viene a mi seminario que da clase, que una cosa es leer, que hacemos todos, algunos con más agudeza que otros, porque hay gente que lee muy agudamente y no tiene por qué haber hecho la carrera de letras. Es una persona aguda que lee muy bien y hay muchos buenos lectores en la Argentina. Pero otra dimensión de la lectura es la lectura literaria, que no es la lectura primaria que vos hacés. Es una lectura más específica, donde vos empezás a darte cuenta de los procedimientos que usó el autor. Y esto, lejos de dejar de maravillarte, o sea, acentúa la maravilla, que es otra cosa, otro prejuicio que tiene la gente que viene al seminario. No me expliquen, porque si me explicás, entonces pierde la gracia. Al contrario, no pierde la gracia. Si vos sabés los múltiples centímetros y las herramientas del escritor, si vos lees una novela de Tolstoy y ves cómo la armó, si te das cuenta la astucia que tuvo literaria y monstruosamente genial que tenía Tolstoy para armar los personajes y demás, descubrís otro placer literario, que es la lectura literaria, no es la pura anecdótica. Buen ejemplo. Señalo, buen ejemplo es la crítica que hace Silvia de Ana Karenina a través de esta lectura, de claro. estas lecturas, Sí. donde ella ejemplifica cómo Tolstoy está dando cuenta de que la novela, el género novela, ha llegado al punto máximo y está advirtiendo el final de otras que ya no se cultivaron más. Exacto. Pero yendo a ese artículo que vos mencionabas, que se llama El lector como cómplice, que es una cita de Virginia Woolf, que el lector tiene que ser cómplice del escritor, es decir, tiene que llegar a darse cuenta los mecanismos que puso en juego el escritor, porque eso es el máximo placer es como de la lectura, es como ver cine, ¿no es cierto? A mí me gusta Polanski, por ejemplo. Ves una vez, dos veces, cuando ves dos o tres veces una película como, suponete, de Ghostwriter, el escritor fantasma o oculto, empezás a darte cuenta del preciosismo, de cómo pone yo no sé nada de cine, pero me doy cuenta cómo está cuidado todo, por qué todo fluye de una manera tan estética, cómo la luz es maravillosa, sí, cómo los actores... El cine fue determinante, lo contás en La vida invisible, sí, en tu vida, y contás que libros y cine fundamentaron de alguna forma la posibilidad tuya de escribir. Sí. Incluso aclarás que te llevaría un capítulo entero poder escribir sobre esta relación, esta experiencia. En el cine me sentía feliz, ¿no? Declarás, confesás. Sí. Y hay un vínculo también ahí con Jorge Polaco, cuando fue compañero tuyo en las clases y iba vestido con ropa extravagante, con ponchos y demás, cuando lo tuviste a Borges como profesor. Sí. ¿Qué relación tuvo el cine en tu escritura? Porque aparece en el paisaje, en la escenografía, en la plasticidad de tu escritura. Bueno, el cine fue determinante. Antes quiero terminar una cosita sobre este artículo, que es lo que yo llamo la literatura intervenida, que es, pero no es una cosa para leer así para recomendar, sino que es una cosa pedagógica, es lo que yo hago para romper la lectura ingenua, digamos, o de primera mano, y que hagan un escalón más. Si leemos, por ejemplo, para dar un ejemplo, si leemos Alejo Carpentier, suponete Los pasos perdidos o El siglo de las luces, yo les hago leer simultáneamente Los tientos y diferencias, o sea, los ensayos de Carpentier, donde él dice cómo tiene que ser la novela latinoamericana, qué tiene que hacer un escritor latinoamericano. Entonces vos haces cruzar esos conceptos del autor con su propia obra, lo cual te da una profundidad mayor de la lectura. Es decir, lo cumplió, lo pudo cumplir, lo hace. Es América barroca que él pinta, se puede, etcétera, ¿no? Hago jugar, a esto llamo literatura intervenida. Ahora, el cine. Mira, el cine fue como la literatura para mí, fue una fuente inagotable de embobamiento, de placer. Nosotros íbamos con mi hermana, hablo siempre de los pueblos chicos, a ver a la tarde, viste, donde te daban había una cosa que se llamaba el episodio, Añares, y después la película.
Pero siempre digo, y bueno, lo repetiré acá una vez más, que yo aprendí a narrar por el cine, no por la literatura. El cine te enseña, o me enseñó a mí, por ósmosis, porque yo empecé a ir al cine a los 5, 6, 7 años. A los 9 era una espectadora experta, como pasa con cualquier chico. Ahora ni hablar, a los 4 son expertos, porque el fundido a negro, el corte en el tiempo, vos lo hacés ya naturalmente. Vos sabés que eso va atrás o va para adelante, un flashback. Y el tiempo que lo tomaste del cine, ¿no? O sea, como forma de narración para la literatura. Claro, porque ¿qué hace el cine? Por ejemplo, que yo me di cuenta, después supe que lo sabía, pero de una manera natural porque me lo enseñó el cine. El cine rompe el tiempo, que es lo típico que hace lo audiovisual, que es lo simultáneo. Ahora estamos filmando, pero al mismo tiempo que tenemos ropa, o sea, vestuario, que tenemos palabras y que tenemos imágenes, es una superposición de códigos, vos lo ves todo junto. Entonces, con el cine, yo aprendí, sin darme cuenta, la ruptura temporal. Es decir, que pasaba una cosa cuando el personaje era chico y había un salto que aparecía de 20 años y nadie te explicaba nada, era natural, así pasaba. O tenía 20 años e iba para atrás cuando era chico el personaje. Quiere decir que ese aprendizaje, que es narrar con la ruptura temporal, yo lo aprendí del cine. Después, mucho tiempo después, con este proceso que te digo, que empiezo a leer de una manera que nos dijo Enema, me doy cuenta de la literatura. Pero primero y principal en el cine. Y aparte que creo que soy una persona hipervisual, más que auditiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo una memoria visual totalmente involuntaria. Yo voy a un lugar y después me preguntas qué había o cómo era, y me acuerdo. Me acuerdo de los lugares, tengo una gran ubicación en el espacio, que era al revés que Abelardo, que era un desconcertado total, despistado completo, que no salía del subterráneo y no sabía para dónde agarrar. Y yo era como la brújula ahí, que vamos para, y no lo creía al principio, después decía sí, era para allá. Pero bueno, creo que eso se combina para que a mí me importe dar una idea visual cuando escribo, que sea lo más estrictamente se acerque a la imagen que yo tengo en la cabeza. Voy a tomar la ruptura del tiempo del cine y quiero ir para atrás, para la época de las revistas literarias. Y Abelardo dijo, cuando se hizo la edición facsimilar de Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco, que son ediciones facsimilares que hizo la Biblioteca Nacional, sí. Y él dijo, un lugar que siempre sentí que debía tener un intelectual para decir lo que tenía para decir, ¿no? Y creo que ahí es como una especie de sentencia de ese espacio y de esas capas y esa dimensión que quiero saber qué te llevó a vos o qué aprendizaje, qué capas y qué dimensión te dio a vos como lectora y como escritora las revistas literarias. Bueno, en principio y primordialmente porque diste en el eje de lo que Abelardo pensaba de tener una publicación independiente. Está en los diarios de él y está en el diario que estoy editando y corrigiendo el segundo volumen. Él dice, políticamente lo que pasa, tendría que tener una revista para poder decir todo lo que quiero decir. Es decir, una revista quiere decir la libertad total. Las revistas no eran pagas, no se solventaba con nada, entonces se podía decir estrictamente lo que quería decir. A él le piden de un diario, esto es una anotación del diario de él, me piden de tal diario que pueda escribir lo que quiera sobre X. Dice, ya sé lo que significa eso, lo que quiera. Y después dice, voy a probar, ¿viste? Y páginas después se comprobó que no es lo que quiera. Entonces constantemente vuelve la idea de la publicación, que es una tradición en las literaturas de todo el mundo. Los escritores han tenido grupos de revistas en todas las literaturas. Poe mismo, que era un autor venerado por Abelardo, empezó en las revistas literarias. Entonces, para él era eso, poder expresar todo lo que pensaba. Era un hombre de una integridad tremenda, creo que el hombre de mayor integridad que yo he conocido, ético. No hizo ninguna concesión, jamás. Hemos vivido muy pobremente, muy pobremente en la época de la dictadura, como muchísima gente en la Argentina, y como gente de ahora que vive. Entonces, esto lo llevaba a él a querer sacar una revista. De hecho, El Ornitorrinco habló sobre la censura, contra la guerra que quisieron inventar los militares con Chile. O sea, él decía lo que
decía, y quería correr el límite de la censura o probar que se podían decir ciertas cosas. Y también, no solo que publicaron el pedido de las madres de Plaza de Mayo, sino que también recorrieron en un espacio de discusión de las corrientes del pensamiento, el marxismo, el existencialismo, el cine, el teatro, daba cuenta de... Sobre el peronismo, una nota una mesa redonda muy larga sobre otras cuestiones del peronismo, se trataba del peronismo, sí, desde ya. Bueno, yo creo que ahí la guía, la enseña de estas, era Abelardo, pero un tipo muy tempranamente formado, muy lector en su San Pedro, había leído de una manera que yo, salvo Borges, te confieso que no conozco. ¿Y para vos sentiste que fue la plataforma de la revista? Y mira, yo aprendí todo en la revista en el sentido de que entré en un grupo de intelectuales que discutían política, literatura, ideología, lo que estaba pasando todos los días y que además vivían, se divertían, ¿entendés? Fue la contrapartida de la facultad en un punto. Y después, bueno, se hacía en nuestra casa, en lo que fue mi casa después la revista, porque la revista la hacíamos nosotros de cabo a rabo, desde diagramarla, llevarla con Liliana, Liliana Hecker a la imprenta, llevarla a los kioscos. Yo tenía la línea Palermo. Pero me parece que también hay un punto de encuentro para vos. Señalo el ornitorrinco, el número 1, donde la presentan a Silvia y dice, inauguran el ornitorrinco la sección de ciencias del hombre, y acá hay una nota específicamente a la lingüística, que es algo que vos realmente ya estabas... Exactamente, que vos ya estabas preparando tu tesis doctoral. Y la falacia de los métodos, y su enfoque riguroso, pero accesible, permiten incluir en una publicación no académica como la nuestra, aspectos de una disciplina cada vez más ligada a los fenómenos culturales. Fíjate cómo... un poco grandioso. Pero lo que sí señalo es cómo, además de dar cuenta de no solo la discusión con el peronismo, no solo la figura del intelectual, no. está también... Yo te diría que Abelardo tenía un radar en la cabeza, es decir, porque podría haber dicho, bueno, esto no era solamente porque yo era su mujer. Totalmente. Nunca sucedió entre nosotros, la verdad, jamás. Era porque le interesaba realmente y porque la semiótica de Luis Prieto, que es fundacional acá, y además de dónde venía Prieto, ¿no? Que era una semiología ideológicamente que nos ubicaba bien, digamos. Claro. Pero todo, en el ornitorrinco se publicó, yo creo que el primer extenso artículo acá que salió sobre Bakhtin en el 86. Más hay una entrevista con Heidegger que a mí me sorprendió fundamentalmente, pero bueno, seguimos. Quiero ir a las lecturas. Lo tuviste a Borges como profesor y fue el último año que Borges dio clases en la facultad, pero quiero ir tal vez a ese primer encuentro con Borges que tiene que ver con Fervor de Buenos Aires, las lecturas de la época del secundario que están relacionadas con con las revelaciones que tuviste vos con 3 autores y con el lenguaje, ¿no? Decís que en libros de, por ejemplo, los premios de Julio Cortázar o sobre Héroes y tumbas de Ernesto Sábato o Borges, yo me preguntaba si en estos libros encontraste, además del tono y el lenguaje, una especie de soberanía. Se puede decir así, aunque yo no hubiera usado esa palabra que no estaba en mi vocabulario a los 14, 15, 16 años, pero sí una soberanía del lenguaje. Está bien eso, porque ¿qué pasa? Digamos, yo como todo el mundo, y ahora no tanto, porque ya están muy cuestionadas las traducciones españolas, ¿viste? No le vas a dar a un chico a leer de vosotros oséis y tú y bueno, entonces, pero en aquel momento por ejemplo, Robin Hood, la colección Robin Hood, donde yo leí Robinson Crusoe, la traducción donde leía a Tolstoy a los 12 años, que no sabía quién era Tolstoy, un tal Tolstoy, digo yo, porque ni idea. Eran todas de tú. No me daba cuenta, porque nosotros tenemos los dos paradigmas, vos podés hablar de tú y nos entendemos perfectamente, será chistoso, pero nos entendemos. Pero el rioplatense, ya como digamos, el idioma de los argentinos. El idioma de los argentinos y uruguayos, que ya es un idioma, en realidad totalmente distinto, no sé si un idioma, pero sí tampoco un dialecto, que es otra característica, pero sí una forma particular de hablar rioplatense,
la tenemos desde fines del siglo XIX y sin embargo, bueno, ha pesado la norma académica culta hispánica, ¿no? Española. Entonces, ¿qué pasa? Yo leía libros sin darme cuenta que estaban de tú. Era natural que fuera así. Los libros que tenía mi papá en casa, Sandokan, Quevedo, era fanático, salvo los gauchescos, estaban también de tú. O sea que para mí eso era natural. Cuando lo leo a Borges y lo leo a Cortázar, entre los 15 y los 16, a Borges me lo dan en la escuela, en el colegio, una profesora muy divina. Los otros porque estaban un poco en el aire, viste, alguien, no me acuerdo quién es, injusto, pero no me acuerdo. Pero entonces veo una literatura de voz, una literatura con el che, hablando con che, el vocativo, hablando en un idioma que era el que hablaba en la calle, lo que se hablaba la gente. Y me dio una especie de impresión favorable, buenísima, una especie de respiro, que dije, ay, esto es impresionante. Descubrí la literatura argentina. No es que no la hubiera leído, porque El Matadero y Martín Fierro todo lo leí. Después aparece Sarmiento, ¿no? Que claro. La prosa de Sarmiento de una importancia no solamente en Argentina, sino en América Latina. O el Echeverría del Matadero, ¿no? Echeverría en El Matadero es una cosa impresionante. Por supuesto que ideológicamente es el unitario, que viene con la montura inglesa, no voy a contar El Matadero, que llega al faenamiento de reses, que en una época de Cuaresma, que no hay carne, imagínate en Buenos Aires, pero Rosas dice, bueno, que se faenen 50 novillos y están todos como en un jolgorio. A este escenario de brutalidad pintada con mucha brutalidad, extraordinaria fuerza, extraordinaria, de hecho es nuestra acta fundacional de la literatura argentina, 15 páginas, ¿no? Acá entra el unitario, todo vestido a la inglesa, bueno, y ese cruce. ¿Qué pasa? El unitario habla de vosotros, pero es de el cruce ustedes. de las lenguas. Claro, eso es lo que ve Echeverría con una anticipación brutal. Entonces, él dice, vosotros salvajes, sois unos salvajes. Así habla el unitario. Y los matarifes, los gauchos, hablan de vos. Y ponen el che. Incluso usan la palabra tetas, que es en el 1839, dice, la negra achurera se guarda las achuras entre las tetas. Así dice. Entonces, es una especie de foto de cómo se hablaba ya en la Argentina en 1839-40, o sea, el vos estaba totalmente instalado, el che estaba instalado, pero la norma culta, o sea, si eras culto hablabas como en España. Pero ¿qué triunfa? Triunfan los gauchos matarifes, o sea, lo que nosotros hablamos ahora es lo que hablaban los matarifes del Matadero. ¿Y te encontrás con tu lenguaje? Me encuentro con mi lenguaje, pero de una manera diferente, porque esto yo lo había leído en el colegio, y había leído fragmentariamente a Sarmiento, pero era como historia argentina. Cuando leo a Sábato, a Cortázar y a Borges, era acá y ahora. Ocurría en el Parque Lezama, ocurría en Buenos Aires, en la London, como pasan los premios. Borges me hablaba directamente. Y después terminaste conociendo a los tres, ¿no? En diferentes situaciones. Sí, Borges fue tu profesor, pero además tuviste la oportunidad después de tener un encuentro con él. Hay una foto en La Vida Invisible. Lo vi muchas veces a Julio Borges, Cortázar en ese encuentro mágico en tu casa, ¿no? Donde aparece la bares música de Charlie Parker. Sí. Los pringundines del bajo. No lo quería decir. Sí, Y bueno, pero Sábato también. eso fue, bueno, Borges viene por mi lado porque fue mi profesor, lo conocí mucho, estuve en su casa de la calle Maipú, su departamento, muy modesto. Hablé muchas veces por teléfono con él. Amigos que lo querían entrevistar, un amigo nuestro que sacó una revista que se llamaba Hispamérica en Estados Unidos, Saúl Sosnowski, que se había a Estados Unidos, llegaba a Buenos Aires y quería hablar con Borges y no se animaba. Y venía a casa y hablaba, decía, Silvia, ¿por qué no lo llamas a Borges? Porque como había sido mi profesor, había una cuestión como de otro lugar, aunque ya era Borges, era un prócer. Claro. Así que yo lo llamaba y Borges atendía él el teléfono. Y yo para hacerme la simpática le hablaba de Junín, donde murió su abuelo peleando con los indios. Y enseguida entrábamos a hablar de Junín. Y después que hablábamos así, le digo, hay un amigo que querría hablar con usted. Y el otro le parecía de una facilidad asombrosa, pero Borges estaba a disposición del que lo llamara. A mí me impresionó mucho y fue una de las cosas que me impactó de La Vida Invisible, cuando vos decís, Borges es un autor que se ha hecho parte
pareciera como de la topografía, ¿no? De tu vida como escritora, ¿no? Que es quien te ayuda como a repensar o a pensar la escritura, tu forma de escribir, ¿no? Es como que forma parte de ese mundo. Claro, es que lo que yo digo es que le dedico un capítulo a Borges, porque, digamos, cuando un autor, que es lo que yo trato de decir ahí, forma parte de tu actividad mental, como cuando vos estás pensando en literatura, yo soy escritora, todo el tiempo con Abelardo, con amigos, con gente, te estás celebrando salidas de Borges, humor de Borges, el sarcasmo letal que tenía, porque haciéndose el simpático decía cosas que te dejaban, que te enterraban, la ironía, que lo conozco de primera mano porque así era dando clases. Entonces, cuando eso forma parte, como digo yo, de tu actividad mental, vos estás escribiendo, decís, uy, aquello que dijo Borges, o con Abelardo que hacíamos competencias, él me decía, de cómo empieza tal cuento, cómo empieza el fin, y yo decía, o yo le preguntaba a él esta frase, cuando nos asombrábamos de la sintaxis asombrosa de Borges, con gente de acá, con gente de afuera, que venía a mi casa y que sigue viniendo, entonces ese autor pasa a formar parte de lo que yo llamo tu actividad mental como lector y como escritor. Hay una cercanía con él, como tengo también con otros escritores extranjeros, pero con Borges es muy directo porque habla nuestro idioma, ha defendido nuestro idioma a morir. Por ejemplo, si quieren divertirse, relean las alarmas del doctor Américo Castro, ¿viste? Donde se burla de este tipo español tan solemne. Es fundacional Borges en el humor y en el idioma argentino, eso sin duda. Incluso lo mencionás, ¿no? Decís que es el más argentino de nuestros escritores, sí, ¿no? Cuando él menciona la palabra patria. Sí. Acá hubo una confusión desgraciada, pero inevitable, porque yo creo que los argentinos somos hiperideologizados, ¿viste? Para un lado, para el otro, para donde sea. Y cuando Borges sale en los años 50, perteneciente al establishment cultural argentino, con Victoria Ocampo, Bioy Casares y demás, por supuesto que era una élite intelectual de la clase alta, era muy, muy marcado por la clase. Así que toda la gente de izquierda, y el peronismo ni hablar, lo raleó como una especie de tipo vendepatria, todas estas cuestiones de tipo anglófilo, ¿viste? Pro inglés, pro imperialismo, pro imperialista, ¿no? Hay una carta de Abelardo del año 61 a Victoria Ocampo, cuando cierran el Grillo de Papel, lo cierra Frondizi. Salen 6 números, de hecho, del Grillo de Papel. Claro, y él le pide a Sábato si no le podría decir a Victoria Ocampo si no firmaría ella un pedido para que la revista pueda salir. De nuevo, la cerró la censura, y ella le contesta que no, porque son rebeldes procastristas, ¿viste? Pro revolución cubana y bla, bla, y bla, bla. Entonces Abelardo le contesta, tenía en ese momento 24, 25 años, diciéndole que bueno, que acepta, pero que no son tirabombas procastristas, que sí defienden la revolución cubana, pero que, por ejemplo, a Jorge Luis Borges no lo toman por su ideología, sino por la fantástica prosa de Borges, ¿no? Que rescatan, que era una lucha de trascendencia entre la derecha, que lo tenía apropiado, y la izquierda, que no lo quería. Entonces había una cosa esencial que hacer, una especie, como se dijo después, una operación, que es sacarlo a Borges por lo que era esencialmente sus libros y olvidarse la parte de las barbaridades que a veces decía sobre la realidad o ideológica. No quiero terminar la entrevista sin hacer algunas menciones a El País del Viento. Me gustaría puntualizar en 2 cosas. Me encantaría hablar mucho más porque tenemos para hablar mucho más, pero... Me gustaría decir algo de la orfandad, de Encuentro Común, porque yo les voy a decir algo, adoro La Tierra del Fuego, es una bisagra, pero de pronto asfixia a mis otros libros. Quería hacer 2 puntualizaciones con respecto a El País del Viento, y que tiene que ver con, por un lado, el encuentro con el otro que habíamos señalado, que es un encuentro dispar. En ese derrotero que vas estableciendo en los cuentos, el encuentro con el indio no siempre es igual. A veces puede haber acercamiento, a veces puede haber
astucias del indio como en 24 kilos de oro. A veces puede haber inteligencia o un desencuentro a partir de las tachuelas. Y el otro punto que yo también quería mencionar y que tiene que ver, que para mí fue muy fuerte, es esa cosmogonía que vos armás a través de Quillé, el guanaco. Sí. Quería que una breve reflexión de esas dos puntualizaciones. Bueno, de hecho, una de las cuestiones de la Tierra del Fuego básicas era poder ver al otro, que el otro fuera el blanco, no siempre el indígena americano visto por el viajero europeo, que era prejuiciosa, esquemática, el salvaje y demás. Esa fue la posibilidad última de la Tierra del Fuego, ver esta óptica. Acá también aparecen indígenas, pero en una relación diferente, ya no es principios del siglo XIX. Hay un cuento que se llama En el sur del mundo, que quiero mucho, que es una mujer blanca que acosada en Gaiman, ocurrió algo parecido, viste, rodeados por tehuelches, lo que hace una mujer que acaba de tener un bebé es entregárselo a la mujer tehuelche para ver si logra, y ahí se hace una distensión. Es un encuentro amoroso. Es un encuentro amoroso, es un encuentro en el amor, claro. Es decir, está por pasar una catástrofe, los indios lo rodean, los blancos están con las armas gatilladas y ella se abre paso y le pone su hija que acaba de nacer hace 2 semanas, lo único que atina a hacer es darle lo máximo que tiene y se lo pone en brazos a la india, y cuando la india la agarra y le mira la carita, bueno, todo se disuelve en la no violencia, digamos, ¿no? Que es una cosa que me interesa muchísimo. Y después, bueno, las otras son relaciones, o trato de hacer una cosa divertida, como en 24 kilos de oro. Mientras los buscadores de oro se matan a tiros, como en el oeste, los indios los miran desde afuera y le sacan todo. No le sacan el oro, que les importa un bledo, le sacan las ovejas, las herramientas, las velas, que para ellos les encantaba, era como golosinas, ¿entendés? Entonces los esquilman, pero de los víveres, de las cosas que tienen realmente valor. El oro no les importa. Hicimos un recorrido de Silvia como lectora, ¿no? Desde chica, y de qué manera también tu relación con la facultad, yendo a tu obra, y hablábamos de La Tierra del Fuego como una bisagra, pero tal vez es porque es una novela histórica muy potente, digo, pero quiero tomar una frase de Encuentro con Munch, donde decís: a todos nos sucede alguna vez en la vida algo extraordinario, y hay algo de estas historias y de esto extraordinario en cada una de las novelas, incluso de los cuentos, donde por ejemplo del día y de la noche uno se encuentra con esos textos cortos y breves, pero fascinantes, como la historia esta del bar, donde entra una chica que está lloviendo, y cómo, de qué manera en esa historia tan corta uno se queda impactado con esto que alguna vez tal vez nos pasó, ¿no? De entrar a un bar y pensar qué está pensando cada uno que está en ese bar. Es el británico. El británico. Adoro los bares. Silvia, y por ejemplo en el Encuentro con Munch es una novela autobiográfica, ¿no? Te nombraron madrina de un barco en Noruega. A partir de La Tierra del Fuego me pidieron un libro para homenaje a La Tierra del Fuego. Le fue también ese libro de fotos con Florian von der Fecht, un fotógrafo fabuloso. Hicimos el libro con Florian, recibió premios, entonces un día me llaman si quería ser madrina de un barco. Y yo pensé que era en Tierra del Fuego. Ahí estaba la historia extraordinaria. La historia extraordinaria. Porque además te llevó a una relación con el arte. Pero, por supuesto, entonces yo le dije, pero sí, voy. Dice, bueno, salís el martes para Bergen. Yo digo, ¿Bergen dónde? En Noruega era la botadura del barco. O sea, me cargaban, me decían mis amigos, practicá con una botella de Coca-Cola, ¿viste? La atás con una soga y la tirás, porque si no te explota es mala suerte para el barco. Así que sí, es una historia que quiero mucho, es una crónica real, pero transformada en novela, porque por más que sea mi personaje, el nombre es el mío, el viaje es mío, pero en realidad el armado es ficcional. O sea, el armado arma una novela, en realidad, ¿no? Siempre pasa así. No hay una cosa autobiográfica cuando escribís. Y en relación a las novelas o los cuentos o los relatos, ¿dónde es el lugar donde te sentís tal vez que está tu obra, la esencia de tu obra? Ay, no podría decirlo. Yo disfruto mucho en la novela, pero también acabo de escribir un par de cuentos que aparecen a veces. Adoro mucho esta novela, esta la quiero en particular, La Orfandad, porque es una especie de homenaje al pueblo chico,
con personajes. Acá es como que vuelvo a la literatura esencial, la literatura de historia, de personajes, que fue un trabajo también formal muy fuerte, porque partí del amor. Es una historia de amor, no había escrito ninguna historia de amor, y es una historia de amor entre un anarquista y una huérfana, y tuve que hacer todo el trabajo formal de romper el cliché, ¿no? del folletín, y armar una novela que es un homenaje a los pueblos chicos, ¿no? Por eso la quiero particularmente. A todos los libros. El amor y el tema de los mundos solitarios, ¿no? Sí, exactamente, está eso, que a mí me intriga y me gusta, y siempre me intrigó la gente solitaria. Ahí veo personajes yo, me interesa mucho eso. Te preguntaba porque ¿dónde te sentías como en tu espacio de escritora? Porque está esta plasticidad y es como una especie de relato diferente, ¿no? Por ejemplo, si uno recorre La Tierra del Fuego, Encuentro con Much, o La Orfandad. O El muchacho de los senos de goma, que es hiperurbano. Sí. Bueno, después de Tierra del Fuego me habían propuesto muy veladamente, pero seguir en esa tónica, porque le fue muy bien al libro de inmediato. Pero yo quería salir de ahí porque me interesa también mucho lo urbano, o sea, la contraposición entre el pueblo, o sea, mi vida, digamos. El pueblo que dejé en la infancia y lo que eso significó, y la ciudad que me enseñó. Es un aprendizaje urbano que la ciudad te enseña cuando sos de afuera. Y ese es El muchacho de los senos de goma, que a mí me encantó escribirla, es de la época de Menem, así que salté del tema del sur y me fui al tema urbano, que es un tema que también me apasiona. Quiero cerrar con una frase que escribiste, con unas palabras que escribiste en La vida invisible, y vos decís: pienso en 3 modos de enfrentar el destino de escritor en una misma generación. Faulkner se encierra en su mundo, Hemingway se exilia, Scott Fitzgerald se sumerge en el ojo del huracán. ¿Cuál es tu propio destino como escritora? Y yo diría que yo me sumerjo en el ojo del huracán. ¿Por qué? Pues no por elección, sino porque vivo en mi país, porque mi país me importa, porque me importa supremamente la gente que vive en mi país, conozco el interior, me gusta la gente simple, sencilla, con la que yo me conecto, la única que me conmueve realmente, la gente que no tiene nada. Eso no es ideología barata, sino que es una cosa que traigo conmigo. O sea que este es mi lugar, esta es mi raíz, yo escribo desde acá, o sea que estoy en el ojo del huracán, como estamos todos, más o menos. Pero yo creo que es capital para un escritor tener mucha conciencia desde dónde escribís, ¿no? No puedes escribir, yo no podría escribir, creo, como ha hecho muchos escritores y extraordinarios, en otro lugar. No sé, no me ha tocado, no me he exiliado. Pero yo necesito mi país, mi gente, el habla de los argentinos, necesito mi lengua, mis afectos, mi gato, mis plantas. Necesito la Argentina. ¿Qué le voy a hacer? Soy argentina. Gracias, Silvia, un placer enorme. No, gracias a ustedes. La Tierra del Fuego, primer pliego. Lobos, 1865. Hoy, en medio de esta nada, sucedió un hecho extraordinario. Tan de tarde en tarde la llanura rompe su monotonía interminable que cuando el punto vacilante en el horizonte creció y fue un jinete, y cuando pudo deducirse que su dirección era la de estas pobres casas, ya la impaciencia nos mandaba esperarlo. Si es que puede llamarse impaciencia el mirar silencioso y obstinado clavado en el horizonte. Cierto que era un hecho inusual, pero su verdadera dimensión, la dimensión que horas después cobraría para mí, no podía siquiera sospecharla cuando desde mi casa, apartado una legua de las otras, lo veía venir recto hacia nosotros. Digo nosotros pensando en el puñado de vecinos dispersos que forma lo que llamamos el caserío de lobos. A unas 200 varas lo vi cambiar el rumbo hacia el oeste. Pude distinguir su perfil y el pelo alazán del caballo. Era mediodía. Ya en el almacén, me dijeron, el hombre preguntó por mí. Le acercaron algo de comer y de tomar mientras mandaban a buscarme. Una carta a mi nombre en el Correo del Sur que pocas veces, por no decir ninguna, se desvía hasta aquí. El peoncito que me mandaron agregó, sin bajarse del caballo, lo que le habían dicho que dijera, que solo en mano me sería entregada. Observé al hombre antes de entrar. Parecía locuaz. Traía noticias de la guerra con el Paraguay que imaginé a medias ciertas, a medias inventadas. Relatos que los presentes asimilaban sin pronunciar palabra, pero llenándole cada tanto el vaso de ginebra como una indirecta señal de que les gustaba oír. Pronto notaron mi presencia.
El hombre se puso de pie y se limpió la boca con el revés de la mano. ¿Usted es el mayor inglés? Antes de que pudiera contestar, el hombre viejo, arrinconado como siempre en el fondo del almacén, dijo: no, el mayor era el padre, el gringo. Este es el amigo Guevara nomás. El apellido inglés de mi padre, Mallory, había terminado siendo en la pronunciación común argentina primero Mallory y después, curiosamente, Mayor, un grado del ejército. Pero no dije nada. La gente de aquí es parca y desconoce la curiosidad. Sin embargo, para mis vecinos iletrados, la carta, todo el gesto del hombre un tanto solemne de buscar en la alforja y extraer estos papeles amarillentos, sobados y sellados, de mirarme como si debiera constatar un vínculo entre mi cara y lo que me daba, o como si por mi misma inexpresividad, supongo, desconfiara de que fuera yo el destinatario, la carta, la entrega de la carta, tuvo algo de misterioso. Los presentes miraron el pliego lacrado con desconfianza analfabeta, como se mira un objeto capaz de desencadenar acontecimientos imprevisibles. Ahora puedo asegurar que la carta, el hombre que apareció y desapareció en la llanura y lo que acabo de relatar comienzan para ellos a pasar insensiblemente al olvido. Aquí, en Lobos, la monotonía de los días es como un río poderoso y lento que desgasta los hechos hasta reducirlos a una piedra pulida, más tarde a un grano de arena, después a nada. Para mí, sin embargo, se cumplió el designio sospechado por mis vecinos y la carta operó, en efecto, un cambio imprevisible. Como prueba de esa mutación, señalo un hecho por completo ajeno al orden natural de mis días y que sucede ahora bajo mis ojos, sobre esta mesa, el acto o la determinación de escribir. Como prueba de esta mutación, señalo un hecho por completo ajeno al orden natural de mis días y que sucede ahora bajo mis ojos sobre esta mesa, el acto o la determinación de escribir. La orfandad. Viajaba junto a la ventanilla abierta, esposado. Ráfagas de cardales color púrpura corrían junto al terraplén. Al fondo, el horizonte se movía en una lenta curva hacia adelante. El aire caliente le daba en la cara y él entrecerraba los ojos sin poder apartarlos de los matorrales de pastos altos y amarillos, de las manchas oscuras de los montes, lejos. Bajo el sol de diciembre, el campo que nunca antes había visto le provocaba asombro, el estupor de que en esa inmensidad su padre no hubiera logrado, después de años de espera, una parcela. También era cierto que el viejo había sido siempre orgulloso y terco. Su padre, campesino, alentado por las promesas de los folletos oficiales repartidos en la Liguria, había terminado en una curtiembre y años después enfermo en una casa de barracas saturada del humo del brasero que su madre mantenía encendido. Recordó la puerta abierta y en el marco el oficial de justicia mostrando el despido. Sin saber cómo, a los 14 años se encontró embistiéndolo a ciegas. Su madre lo sujetó como pudo mientras el otro gritaba en la calle: «A ver si te aplico la ley de residencia, gringos anarquistas», y levantaba el sombrero del barro. Algo encerrado en su interior, algo escondido que traía en la sangre, había estallado aquel día, tan temprano en su vida. Una fuerza oculta y quizá, pensaba ahora, malsana. Tenía razón don Miguel, la ira minaba todo lo que hacía. Acciones que creyó injustas, como su casamiento con Antonella, habían sido proyecciones de su orgullo, de su rebelión, tal vez de su resentimiento. El día de su condena se había prometido cambiar. No sabía bien cómo, pero Bautista Pisano se regía por propósitos. El primer paso sería contemplar el campo sin rencor. Aflojó la mandíbula. Sus ojos chocaron con la mirada de uno de los custodios, fija en su cara. Por la ventanilla entró de golpe un enjambre de flores ingrávidas y blancas que giraron enloquecidas sobre sus cabezas. Una vino a posarse sobre la gorra entre sus manos y la fuga de imágenes se cortó, devolviéndolo del todo al vagón de tercera. Iba rumbo a su condena en una cárcel de la que nunca había oído hablar, en San Alfonso, un pueblo desconocido. Para 15 minutos a cargar agua y sigue, le comentaba el guarda a uno de los custodios, el mismo que lo había estado mirando y que en un momento después le ofreció un cigarrillo, un hombre flaco, de cara larga y huesuda, oscurecida por la barba. Los dos oficiales venían de civil. Pisano aceptó y fumó apoyando los codos sobre las rodillas.
El otro hombre de cara colorada y cuerpo macizo sacó un pañuelo del bolsillo trasero del pantalón y se secó el sudor del cuello. Cuando apagó el cigarrillo, Bautista volvió a su postura anterior. Con la gorra entre las manos, hubiera costado darse cuenta de que viajaba esposado, pero si había algo que el viajero no pretendía ocultar, era su condición de preso. El campo se hizo arboledas, cercos y casas dispersas. El tren frenó un trecho largo entre el estruendo de hierros y explosiones que resonó vibrante en el aire lleno de humo. Un resplandor agudo se alzaba de los rieles y hería los ojos. En la puerta del vagón, con el atado de ropa bajo el brazo, Bautista leyó en letras blancas sobre fondo negro San Alfonso. La estación era grande, en el estilo de los ingleses. Las paredes mostraban avisos de propaganda. Compre usted en la mejor casa de Buenos Aires. Cabezas. Largos bancos de madera contra la pared. Hierroquina Bisleri. Puertas de postigos verdes daban al hall central y sala de espera. A Pisano le gustaron el andén y la estación, tan amplios, pensados para el desplazamiento fácil de gente y equipajes. El custodio flaco fue a averiguar los horarios de regreso. Él y el otro oficial esperaron. Unas señoritas se dijeron algo al oído. La poca gente que había advirtió su situación. 2 años más tarde, Bautista leería en El Imparcial, el periódico local, la escena de su llegada al pueblo y la versión a la que había quedado reducida su historia. Pero en aquel diciembre de 1926, bajo el sol de las 5 de la tarde que aplastaba las sombras contra la tierra dura, levantó la cabeza y se dispuso a enfrentar esta nueva etapa de su vida.